¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Nuevamente esta semana, aunque sea de manera digital, un saludo. Desde acá vamos a iniciar con la explicación de las actividades de esta semana. Ok, ya nada más, ya que haya compartido mi diapositiva, iniciamos. Ok, esta actividad son para el tercer año de nivel secundaria, la materia de tecnología de informática, el profesor, su amigo y servidor, Tadeo Cortés Cirilo. El tema, jóvenes, en su libreta van a colocar el tema, la informática y sus cambios tecnológicos a lo largo de la historia. Ya anteriormente la semana era el mismo tema, nada más que ahí fue hardware, software y el usuario, nada, y ahí vamos, tenía que haber incluido los lenguajes computacionales, pero no lo metí ahí para no abarcar tanto tiempo. Es por eso que hago ese es el complemento de la clase de la semana pasada. Aquí vamos a hablar solo de lenguajes computacionales, que va miscuido en el tema anterior, pero lo vamos a manejar aquí por separado para no, no que se llevarme mucho tiempo, para no desconcentrarlos en esa parte, ¿ok? Este periodo de clases corresponde, jóvenes, a la segunda semana del mes de octubre del presente año. Ya que hayan notado el tema, recalcado muy bien, jóvenes, vamos a hablar nada más de lenguajes computacionales. Aprendizaje esperado. Recopilan y organizan información de diferentes fuentes para el desarrollo de procesos de innovación. Me van a anotar el aprendizaje esperado en su libreta y los puntos no es necesario anotarlos. Solo yo los coloco como para que ustedes vayan palomeando, viendo qué es lo que yo voy a tomar en cuenta. Primer punto. El alumno anotará en su libreta todos los apuntes que muestra esta clase. Yo le voy recalcando qué es lo que tienen que anotar. Número 2, anotar y contestar las 3 preguntas que se muestran en la diapositiva número 3. La siguiente dice, escribir en su libreta de apuntes el tema que es, ¿qué es el lenguaje de programación? ¿Sí? ¿Qué es el lenguaje de programación? Ahí van a anotar todos los apuntes. La siguiente, observar el video Historia de los lenguajes de programación. Para finalizar, hacer un esquema de las generaciones de los lenguajes de programación y contestar la última pregunta. Y, como siempre, recalcado cada semana, cada evidencia que me manden a través de fotografía, esa fotografía debe de llevar sobre la hoja el nombre completo, grado y grupo para hacérmelo llegar a mi número telefónico personal que se encuentra acá arriba, por si es que no se acuerdan muy bien. Ok, avanzamos, jóvenes. Vamos a ver lo que es la programación, que es la comunicación entre el usuario y la computadora. Ok, vamos a iniciar, ya anotaron su tema, el aprendizaje esperado, la fecha, e iniciamos. Jóvenes, las personas emplean el lenguaje para comunicarse con la finalidad de que haya una intercomunicación entre ellos, entre sus semejantes. En nuestro país, jóvenes, utilizamos principalmente el español para comunicarnos, ¿verdad? Bueno, también las computadoras y el usuario tienen un lenguaje, ¿sí?, para poderse comunicar. Y ese lenguaje se llama lenguaje de programación, mediante los cuales creamos los programas de computadora con instrucciones que indican cómo realizar el procesamiento de información, ¿sí? Conocer cómo funciona el lenguaje de programación, jóvenes, y cómo se interrelaciona entre nosotros a través de un software que nos permite mejorar nuestra productividad y conseguir ese algo que nos diferencia de la competencia, ¿ok? Ahora, miren, a lo que yo quiero que me entiendan, jóvenes, es lo siguiente. En nuestro país, en la sociedad y en el mundo, tienen una forma de comunicarse, ¿sí?, con una u otras personas. Tiene que haber una forma para que haya una comunicación. Claro, entre personas utilizamos cierto lenguaje, cierto idioma o hasta cierta forma de comunicarse, pero nada más específicamente en todo el mundo y en nuestro país, jóvenes, utilizamos el lenguaje del español, en la cual nos sirve de comunicarnos con nuestros semejantes. Bueno, nosotros trabajamos ahorita con la pandemia, utilizamos el teléfono celular, la tablet, la computadora.
estamos haciendo una comunicación con esos dispositivos. Y para ello, pues claro, no le vamos a hablar de forma de cómo nos comunicamos con alguna otra persona, pero hay otra forma de comunicarse, y es a través de cómo, de escribir, manejar el mouse y demás, darle órdenes. Bueno, a eso que no vemos, cómo es que a la hora de escribir, por ejemplo, informática y aparece en la computadora, aparentemente que es algo de oprimir nada más las letras y aparece directamente en la computadora. No es cierto, jóvenes. En ese lapso de cómo escribimos la palabra informática y de cómo visualizamos, en ese espacio que está en medio de ambas cosas, se maneja un lenguaje de programación. Ese lenguaje, jóvenes, es para que se dé la comunicación entre el ordenador o computadora y el usuario. Para ello, jóvenes, utilizamos cierta programación, cierto lenguaje, cierto sistema. Como ven aquí en las imágenes, así se comunica, así se programa para que nosotros se nos sea un poquito más fácil. Ok, avanzamos. A lo largo de los años, jóvenes, los lenguajes de programación han aumentado su potencia y flexibilidad para, de esa forma, llevar a cabo las tareas complejas de la innovación y las nuevas tecnologías de información y comunicación que estamos viviendo durante la pandemia, durante la contingencia. Y esas nuevas tecnologías de información y comunicación, jóvenes, son las famosas TICs. Tecnología de Información y Comunicación. Es lo que significa la abreviación de TICs. Tanto es así que este nuevo fenómeno de la informática, bueno, no es reciente, estamos hablando de hace 3, 4 años, que ya hasta se metieron como materia en algunas universidades. Tecnología de la Información y Comunicación. A estudiar ingeniero en ese campo. Bueno, todo esto, jóvenes, ha venido evolucionando, tanto así que tenemos que ir inmiscuyendo poco a poco. Para ello hay que contestar las siguientes 3 preguntas que dice, ¿sabes qué es un lenguaje? De manera general, no de programación. Dice ahí, ¿sabes qué es un lenguaje? Solo tienes que contar si sí o no. No te dice por qué, cuáles son, nada. Solo si sabes qué es un lenguaje. La número 2, ¿conoce el lenguaje de programación? 3, ¿sabes cómo se da la comunicación entre el usuario, nosotros como usuarios, y la computadora? Eso también tiene que anotarlo en su libreta, al igual con el texto de arriba, y contestarlo para poder enviármelo después. Ok, avanzamos. ¿Qué es un lenguaje de programación, jóvenes? Pues un lenguaje de programación es un conjunto de símbolos y códigos utilizados para orientar la programación de estructuras en el desarrollo de web. Como ven aquí en esta imagen, esos son los símbolos, códigos que están en inglés, que sirven para poder mover. Por ejemplo, nosotros agarramos, voy a mover el mouse. Bueno, hay el programa que se dice mover el puntero de manera en inglés en tal coordenada, tal punto, o sea, con ciertas coordenadas para ir moviendo. Imagínense cuántas instrucciones tienen que ir cuando nosotros movamos de un punto a otro punto. Solo con que movamos 1 centímetro, se tiene que escribir una secuencia, un código, un algoritmo para poder mover, saber hacia qué coordenadas voy a mover el puntero. Nada más el hecho de ser o mover 1 centímetro. Si nosotros movemos, imaginen, todo esto, toda esa funcionalidad que no vemos es lo esencial, es lo que hace la computadora. La programación es un lenguaje formal que, mediante una serie de instrucciones, jóvenes, le permite al programador escribir un conjunto de órdenes, acciones consecutivas, datos y algoritmos para, de esa forma, crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina. El comportamiento físico, bueno, si queremos imprimir, que la computadora sepa que se va a mandar la instrucción hacia la impresora. Eso es lo que hace. Y lógico, de una máquina, si yo quiero abrir un programa, bueno, mi software de programación tiene que dar, si yo quiero abrir un procesador de textos y le doy doble clic, se ejecute el programa. ¿Sí? Porque es el software, que es la cosa intangible. Para explicarlo mejor, en otras palabras, jóvenes, el lenguaje de programación es un sistema estructurado de comunicación, el cual está conformado por conjuntos de símbolos, palabras claves, reglas semánticas y sintácticas que permitan el entendimiento entre el programador, que somos nosotros, y una
máquina, una computadora, un dispositivo electrónico. Para ello, jóvenes, todo esto, pues como toda evolución tecnológica, va aumentando, se va dando conforme nuestro medio o nuestro sistema, o nuestro mundo tecnológico va evolucionando también. Para ello, la programación se fue dividiendo, mostrando que en generaciones, y ahí están las generaciones de lenguajes de programación. La primera generación se refiere al lenguaje máquina. La segunda generación, lenguaje ensambladores. Tercera generación, 3GL, lenguaje de alto nivel orientado a objetos. Ya aquí en lo que es la primera y segunda generación, jóvenes, es cuando se manejaban los códigos y demás, y no había otra manera de comunicarse sino que a través de eso. Antes las primeras computadoras se manejaban a través de puro sistema MS2, puros códigos. A partir de la tercera generación ya se manejó un poquito, le llamaban ellos de alto nivel, orientado a objetos, donde ya se manejaban figuras y demás, ya veía las figuritas en 2D, algo así. Cuarta generación, ya se manejó un lenguaje de programación más rápida. Y ya se manejaban objetos, ya se manejaban diseños, colores y demás. La quinta generación son lenguajes orientados a la inteligencia artificial. ¿Sí? Ya se manejan con movimientos, etcétera, con figuras, con ciertos movimientos, habla, sonido, voz, etcétera. ¿Ok? Quizá, jóvenes, ustedes al leer sobre los lenguajes de programación, lo primero que se le viene a la mente, la relación con los teléfonos celulares y las redes de telefonía. ¿A qué se refiere la G? ¿Qué significa? ¿Qué significa? El número que aparece antes. 1G, 2G, 3G, etc. Se los voy a mencionar nada más para que tengan una noción y no haya confusión. Primero G se refiere a la primera generación de las redes. Corresponde, jóvenes, a los teléfonos analógicos, donde solo se manejaba la voz. Los primeros teléfonos que solo podías hablar, nada más. Les voy a explicar, me salió un poquito de la lenguaje de programación porque no quiero que haya confusión cuando escuchen primero G, 2G, 3G, etc. ¿Me entienden? Los lenguajes de programación es una cosa y lo de primero G en la cuestión de sistemas telefonías de celulares es otra cosa. Pero se lo voy a mencionar para que no haya confusión. La primera generación se dio, o se le conoce en las cuestiones de los celulares, los primeros celulares donde ya se utilizaban solo la voz. La segunda G, que la segunda generación, se manejaban los teléfonos digitales, donde se manejaban voz igual, pero ahora le agregaron ¿qué? Mensajes. En la primera generación se dio más o menos en los 80s. En la segunda generación se dio en los años 90s. Ya se manejaba voz, pero también se manejaba mensajes. Cortos, pequeños, simples, pero ya se manejaban mensajes. En la tercera generación, que se dio más o menos en el lapso, en el periodo de 2003, ya se manejaba el internet, jóvenes. Ya se manejaba voz y datos. Vean cómo va aumentando. La cuarta generación, que se da más o menos en el 2009, por ahí en ese rango, ya aparte de que ya se manejaba el internet, se manejaba voz, datos, se le empiezan a incluir, por ejemplo, las cámaras de video, las cámaras, videocámaras para hacer videoconferencias, ¿me entiende? Ya se manejaban los protocolos IP, ya se podía compartir videos, etcétera. Y la última generación en la cual estamos, en la cual actualmente estamos dentro inmersas en cuestión de la pandemia del 2020, en la cual estamos viviendo, ya aparte de que se manejaban ya la voz, el internet, datos, cámaras, se empezó a manejar banda ancha móvil para poder utilizar internet donde quiera que estemos, donde quiera que andemos. ¿Ok? Aparte podemos hacer videollamadas en tiempo real, videollamadas, ya no solo voz, sino solo videollamadas, audio, imágenes, movimiento en tiempo real. Ok, esto es lo que concierne, jóvenes, esta explicación que les acabo de dar, es lo que concierne a lo que es primero G, 2G, 3G, en cuestión de servicio de telefonías, de manejo de información de telefonía. Que nada que ver con lo de la primera generación de programación. Pero ahora sí, espero que no haya confusión. Esto es lo que se da por la primera característica de los celulares, de la generación de los celulares. Ahora vamos a ver lo que es la historia de los lenguajes de programación.
Para ello les tengo preparado un pequeño video y para que lo puedan escuchar, jóvenes. Con el tiempo las computadoras han ido evolucionando y los lenguajes de programación han ido mejorando para brindar una mayor facilidad a las personas de crear sus propias aplicaciones y programas y mejorar el rendimiento de las computadoras. Los lenguajes de programación son clasificados en su mayoría en dos categorías. Al principio, estos eran muy difíciles de entender, pues eran desarrollados para que las máquinas los entendieran directamente. Eran muy abstractos y se encargaban de enviar señales al hardware para hacer los procesos. Estos lenguajes son conocidos como lenguajes de bajo nivel. Con el paso del tiempo, se han hecho mucho más amigables, gracias a la invención de los compiladores que se encargan de traducir el código para que sea comprendido por la máquina. Los lenguajes son hoy en día más comprensibles para los humanos, mucho menos abstractos y muy sencillos de aprender. A estos lenguajes se les conoce como lenguajes de alto nivel. Algunos lenguajes se derivan de otros. Veamos un pequeño resumen de la historia de los lenguajes de programación. En 1843, Adam Lovelace escribe un algoritmo para una máquina calculadora mecánica. Entre 1959 y 1957 son creados Fortran Libs y COBOL, usados por la NASA y las tarjetas de crédito. En 1970 nace Pascal, que es ideado para enseñar programación. Más adelante sería usado para el Apple Lisa y Skype. En 1972 se crea C. Muchos de los lenguajes de la actualidad se derivan de él. Es utilizado para programar Unix. En 1983 es creado C++, utilizado para el desarrollo de aplicaciones comerciales, interacción cliente-servidor, videojuegos y software. Fue utilizado para programar Google Chrome, Mozilla Firefox y Adobe. Este mismo año nace Objective-C, utilizado para la programación de aplicaciones para los sistemas operativos de Apple. En 1987 se crea Perl, principalmente utilizado para la creación de gráficos por computadora, implementado para programar Amazon. En 1991 es creado Python, uno de los lenguajes de alto nivel más populares, utilizado principalmente para programar aplicaciones web. Google, Yahoo y Spotify están programados en Python. En 1993 aparece Ruby, utilizado por Twitter, Hulu y Groupon. Es otro de los lenguajes de alto nivel más utilizados para el desarrollo de aplicaciones web. 1995 es un año fantástico para los lenguajes de programación. Nacen Java, PHP y JavaScript. Java es utilizado por el sistema operativo de dispositivos móviles Android. PHP es utilizado para programar aplicaciones web como Facebook, Wikipedia y WordPress. Y JavaScript es utilizado por los principales navegadores. Además, se usó para programar Photoshop y Gmail. Si el video te gustó, dale like, compártelo y suscríbete. A ver, jóvenes, miren, ya vieron la evolución de los lenguajes de programación. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, no se les olvide anotar esto, lo que es el lenguaje de programación, todo el texto, jóvenes, y de igual manera anotar esta parte, que vuelvo a repetir antes de pasar a la siguiente diapositiva. Les mencioné esto para que no haya confusión con lo de 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, que esa es la comunicación vía celulares o vía telefónica. Y la historia del lenguaje de programación es otra cosa, que por eso les mostré el video. A partir del video ya mencionamos lo que es lenguaje de programación. Ok, pero aún así lo van a notar en su libreta esto. Avanzamos. Generación de lenguajes de programación, aunque ya más o menos vieron, yo voy a mandar así como que más específico de la característica que se manejaba en cada uno de ellos. La primera generación, jóvenes, los lenguajes se utilizaban en lenguaje máquinas, son lenguajes de programación que la computadora es capaz de entender de manera directa debido a que emplean código binario. Código binario se refiere a números 0 y 1. Están formados por un conjunto de instrucciones de lenguaje máquina. Aquí está, mire, el lenguaje de máquina específico para cada microprocesador. El uso de código binario. Esa es la característica de la primera generación, que se utilizaba el lenguaje máquina y se especificaba para microprocesadores en la cual se utilizaba el código binario. Y el código binario es el 0 y 1. La segunda generación, jóvenes, el lenguaje ensamblador se creó para satisfacer necesidades de facilitar la estructura de programas de computadora. Es un lenguaje simbólico que da nombres a instrucciones de máquina y a las posiciones de memoria que contienen instrucciones o datos, por lo que resulta más claro que su representación binaria. Permite usar abreviaturas en inglés llamadas palabras mnemotécnicas, tales como ADD, DV, SUB,
para que el lenguaje ensamblador pueda ser interpretado y ejecutado por las computadoras, debe pasar por un proceso de introducción al lenguaje máquina. Entonces, la característica de la segunda generación es que se utilizaba el lenguaje ensamblador, donde se utilizó el uso de nomotécnicas que abstraen el lenguaje máquina, al lenguaje máquina. ¿Ok? Y ahí están unos ejemplos. ¿Ok? Ese sería el ejemplo de la segunda generación de lenguaje de programación. Y la tercera generación, conocida como 3GL, corresponde a los lenguajes de alto nivel, donde ya utilizábamos algoritmos, jóvenes. Para una computadora, el empleo de 1 o ceros sustituye el lenguaje natural. Sin embargo, a las personas nos resulta complejo trabajar con miles de ceros y unos. Por tal razón, jóvenes, surgió los lenguajes de alto nivel, que emplean instrucciones basadas a palabras y expresiones sintácticas, por ejemplo, read, write, divide, repeat, ciclo, etcétera. Ejemplos como C, C++, Java, Pascal, Fortran, etcétera. Son lenguajes de programación. Aquí surge, ya se maneja, la característica de la tercera generación es que se utilizaban lenguajes de alto nivel, donde el lenguaje estructurado con comandos cercanos al lenguaje natural, y donde ya utilizaban palabras, ya no puro 0 y 1. Y en la cuarta generación, conocida como 4GL, en este grupo jóvenes lenguajes de programación se incluyen los llamados lenguajes de desarrollo rápido, donde ya se manejaban las ciertas figuras de códigos con lenguajes 3GL, con ensamblador a partir de ciertas instrucciones simples y amigables. Ejemplo, ya se manejaba en los lenguajes de Java, Script, Unix, Script, Delphi, etcétera. El propósito general de estos lenguajes de programación, jóvenes, estaban programados orientada a programas específicos. ¿Sí? En el video también menciona también ahí algunas características de la cuarta generación y de la quinta generación. Los lenguajes orientados a inteligencia artificial, jóvenes, es la cual estamos viviendo principalmente, en la cual los programadores reciben como desean la solución. En lugar de manejar códigos detallados, ocurre con un lenguaje anterior, por ejemplo, el Sleep y Prolog son lenguajes de programación donde se maneja la inteligencia artificial y sistemas expertos. ¿Sí? Es donde ya algo es más, la comunicación es más natural, donde se manejan figuras, etcétera, videos, algunas otras cosas. Esta es la características de cada una de las generaciones del lenguaje de programación, jóvenes. Espero que con el video también se haya entendido un poquito más. Nada más que en el video manejan por años y ustedes los van a ubicar en qué generación corresponde a cada año. Para finalizar, jóvenes, ustedes me van a hacer un esquema de las generaciones de lenguajes de programación, no de los lenguajes de telefonía móvil, eso no, jóvenes, de lenguajes de programación. Por ejemplo, aquí en la primera van a poner primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta y quinta generación. Van a colocar características que se dan a la primera generación, si tienen una característica o dos. En la segunda generación por igual, tercera, cuarta y quinta generación. Se van a apoyar tanto con el video como el texto que les manejé acá atrás. Estos jóvenes, generación de lenguajes de programación, lo van a anotar en su libreta, tal cual está, al igual esto y el esquema por igual para que me lo hagan llegar a través de una fotografía. Y por último dice, ¿qué generación de lenguajes de programación estamos en la actualidad con lo de la pandemia? Y describe por qué. Si van a poner, estamos en la tercera generación. ¿Por qué crees que estamos en la tercera generación? ¿Ok? Es un ejemplo, no significa que la tercera generación. Y es así, jóvenes, como es que les hago llegar las actividades de esta presente semana. Favor, no se les olvide, por favor, cada fotografía que me manden deben de llevar nombre completo, grado, grupo, pero no en el mensaje, sino en su libreta, jóvenes. Si me envían 3 fotografías de diferente hoja de su libreta, cada libreta debe de llevar, aunque sea repetitivo, su nombre completo, grado y grupo. Por favor, jóvenes, ¿sí? Pues esto es así como les mando mi actividad. Espero que se encuentren muy bien. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima.